Actualizamos nuestras dos curvas diarias. La primera de ellas, como ustedes saben, es el comportamiento epidémico, la del color azul. La segunda tiene que ver con las personas que se están recuperando de la COVID-19. Como pueden notar, continúa todavía este descenso que vemos entre las semanas 3 y 4 y que inició desde la semana 2, es decir, tenemos ya 3 semanas continuas en donde se mantiene esta tendencia descendente y que para las dos últimas semanas graficadas, que sería entre la 3 y la 4, es de todavía menos 30%. Si recuerdan, abrimos la semana epidemiológica el domingo con un menos 33 y prácticamente solo se ha ido acortando, digamos, esta reducción en un punto porcentual diario. Hoy es miércoles, todavía nos falta jueves, viernes y sábado, donde podría continuar este acortamiento, pero para fines prácticos es una de las mayores reducciones que seguimos teniendo hasta el momento desde que inició la epidemia en México. Otro indicador importante también que estamos resaltando es que precisamente consecuente a esta reducción, también la cantidad de casos activos estimados se ha reducido en su proporción, eso es un 3%, es menor que el 4, 5, 6 que tuvimos en semanas y meses previos y representan a estas 67.536 personas que iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad en las últimas 2 semanas, ¿no? Y que hacemos el comparativo en relación a las personas que ya tienen esquemas completos de vacuna contra el virus SARS-CoV-2, contra la COVID-19, y pues inclusive los casos activos estimados son menores, dado que las personas con esquemas completos el día de hoy suman ya 84.592. En la medida, obviamente, que se mantenga esta tendencia descendente, que la carga de enfermedad continúe disminuyendo, podremos entonces también seguir viendo cómo estos indicadores mantienen ese comportamiento. Para el día de hoy ya son más de 1.519.000 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad. Recordemos que la gran mayoría de personas que se infectan y enferman de COVID tienen manifestaciones clínicas leves, estamos hablando de al menos un 80%, esto no solamente ocurre en México, ocurre también en otras partes del mundo. En este grupo de personas su mismo sistema inmunológico genera la capacidad suficiente para hacer frente a la infección y curar a la persona. Y bueno, tenemos sí un 20% que precisamente progresa a lo que se puede denominar un COVID grave y otra pequeña proporción dentro de este grupo a un COVID crítico, que precisamente pues tiene las mayores complicaciones y que por lo tanto requieren obviamente de atención especializada, pero en donde además tenemos obviamente la principal consecuencia negativa o la principal complicación para efectos del COVID, que sería la defunción, y también por eso actualizamos las defunciones confirmadas hasta el día de hoy, desde que inició la epidemia el año pasado, en el mes de febrero, 169.760 lamentables defunciones, consecuencia precisamente de las complicaciones de esta enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Continuamos graficando el comportamiento de la hospitalización, en el cual también podemos continuar apreciando que día con día continúa el descenso. Cuando vemos la ocupación nacional de ambos grupos de camas, tanto generales como con ventilador, de ayer para hoy o en las últimas 24 horas también tuvimos la reducción de un punto porcentual, y esto es una tendencia que también hemos estado viendo en las últimas semanas para efectos de las hospitalizaciones, ¿no? Y lo cual a su vez representa obviamente también que empieza a haber una disminución en la cantidad de personas que desarrollan COVID grave y que por lo tanto requieren de una cama en un segundo o un tercer nivel de atención, y esto es congruente precisamente con la disminución de la carga de enfermedad que venimos viendo en los últimos días y que la vimos claramente en la diapositiva anterior. Pero veamos entonces ahora la siguiente diapositiva, donde vamos a enfocar esta misma información, es decir, la ocupación hospitalaria. En esta primera siempre vemos la de camas de hospitalización general. Estas son para los pacientes que tienen signos de alarma, que presentan un COVID grave, que por lo tanto no pueden continuar
con una atención ambulatoria en el domicilio y requieren entonces de una valoración y una atención más especializada. Los números prácticamente para efectos de las entidades con más del 70% de ocupación no han variado, siguen siendo las tres que hemos visto en las últimas semanas, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, aunque con las reducciones que ya hemos comentado en relación a semanas previas. Donde sí vemos una disminución es en el rango entre 69 y 50, en donde ahora solo hay 5 entidades, las vemos representadas en el cuadrante derecho, y entonces tenemos prácticamente el 75% de las entidades federativas que tienen más de la mitad de sus camas generales disponibles, es decir, 24 de ellas, y a nivel nacional 18.294. Cuando vemos la ocupación nacional precisamente, vemos también esa disminución en las últimas 24 horas de otro punto porcentual, como lo hemos estado viendo en los últimos días, siendo hoy de 48%. Y en la siguiente diapositiva, información similar, pero que ahora se focaliza en las camas con ventilador. Continuamos con solamente una entidad por encima del 70% de ocupación, la Ciudad de México. Tenemos 5 entidades entre 69 y 50, el día de hoy se suman a estas precisamente Colima y Oaxaca, apenas ingresando con 50 y con 51%, y eso bueno puede ir cambiando también en los siguientes días, pero tenemos 26 entidades que tienen más de la mitad de sus camas con ventilador disponibles, que a nivel nacional suman 6.357, y para efectos de este tipo de camas vemos también nuevamente la disminución de otro punto porcentual, siendo 45% la ocupación nacional para el día del corte de hoy. Gracias.